Vamos a darle ya mismo la bienvenida a nuestros invitados. Bienvenida a la doctora Raquel Hermida Leyenda, gracias por estar aquí. Gracias a vos. La doctora es abogada criminóloga y especialista en violencia de género. Y el médico psiquiatra Hugo Marietán, el doctor es especialista en psicopatías, gracias por estar aquí ambos. La idea es hablar de manera general, ¿no?, sobre estas cuestiones y sobre todo pararnos de alguna forma en esto que decía el fiscal general, que a uno verdaderamente le da escalofríos pensar que esta es la realidad que se vive en algunos lugares, como es el caso de San Martín, y que recién tomamos dimensión de estas cuestiones cuando ocurren casos de esta naturaleza, ¿no? Bueno, lamentablemente yo me dedico a abuso sexual, a todos los delitos contra la integridad sexual, y lo que dijo el fiscal, la verdad le agradezco muchísimo que lo haya hecho, porque uno consulta con cualquier fiscal de la provincia de Buenos Aires o un fiscal de casación o un fiscal nacional y le va a decir que en realidad el robo de celulares es aún menor de la cantidad de abusos sexuales infantiles que se producen. Es impresionante eso, verdaderamente. Lo que significa que un niño en nuestro país está en riesgo. Nuestro país, un chico, y no importa la clase social, está en serio riesgo, igual que las mujeres, que somos el segundo delito más cometido en nuestro país, que es el femicidio. Quiero preguntarle al doctor Marietán sobre cuestiones puntualmente del funcionamiento psíquico de estas personas, ¿no? ¿Estamos frente a psicópatas? Estoy pensando en estos tíos, en esa escena que todavía, por supuesto, la investigación deberá determinar si fue efectivamente así, de una tía llamando a su sobrina, vaya a saber uno con qué fin, y después ellos diciendo, no sabemos cómo terminamos así. Exactamente. Bueno, se trata, primero no vamos a circunscribir este asunto a una determinada región de la capital federal o del conurbano, porque esto está extendido en todas partes y se trata de perversión. Perversión es cuando se hace un abuso de la persona relacionado con la sexualidad, ¿sí? La psicopatía, ¿no es cierto?, es la cosificación de la persona para disfrutar, ¿no es cierto?, perversamente de ella. O sea, que habría no necesariamente sexualmente, digamos. Pero aquí estaría la conjunción de los dos elementos, ¿no es cierto? Por un lado, el abuso sexual, ¿no es cierto?, perverso, o bien el abuso de una chiquita, ¿no? Y la psicopatía, son psicópatas y perversos. A propósito de la cuestión de abusos, hay una versión, en este caso en particular, pero digo también, habría que empezar a investigarla porque esto puede ser extensivo a otros niños que están viviendo en ese mismo barrio, acerca del tema de las peleas de niños. No solamente las peleas de niños, sino también se sabía en el barrio que este señor había tratado de abusar o había abusado de su hija, de la otra hija de esta señora, y asimismo se sabía en el barrio que tenían como costumbre para ganar dinero sajar fotos a menores de prostitución infantil, como que hubiera una red primaria, ¿no?, y con escasos recursos, donde se pretendía ganar dinero con los niños, que es más o menos lo que dice el doctor. O sea, cuando uno no lo considera un ser humano a un niño, sino lo considera una propiedad, hace con él lo que quiere. Es igual y lo trata peor que a los animales. Y en este caso había un maltrato que realmente fue consuetudinario y que se evidenciaba hasta en la alimentación que tenía la niña. La niña tenía graves problemas alimentarios porque evidentemente faltaba el alimento en su familia, pero además de eso se utilizaba el dinero para otras cosas, como por ejemplo la droga. Me quedo pensando en cómo acciona la justicia cuando hay un niño en riesgo y cuando se toman definiciones como la que entendemos se tomaron en este caso con respecto a la vida de la mamá. Esa niña sale de la casa en la que vivía con la mamá, porque la mamá tiene un problema de adicción a las drogas, para ir a vivir con un papá que, de acuerdo a lo que dicen muchos de los que están alrededor, es un buen padre y demás, pero se encuentra con la figura de este tío y de esta tía que terminan matándola, además de sometiéndola. Digo, ¿alguien analiza el lugar a donde van los niños cuando hay un riesgo de vida? En este caso fue un asistente social quien se la deja al padre. Igual, de todos modos, con este tema de que estamos hablando de la utilización por dinero de los niños, deberían hacer allanamientos, no solamente lo que queda claro que en este caso el protocolo de búsqueda ha fallado, como en la mayoría de los casos en la Argentina. Si nosotros sabemos que los niños, el delito
número uno en el país es el abuso sexual infantil, si lo sabemos y los fiscales lo saben, debieron haber empezado por un allanamiento a todo el círculo familiar. Quien no tiene nada que esconder, abre sus puertas y no tiene ningún problema. Bueno, esto es un error del protocolo de búsqueda de la Argentina. En ese punto quiero preguntarle al doctor sobre la figura de la tía de Leonela, que fue quien encabezó además la búsqueda a través de su red social, presentándose frente a los medios de comunicación. Bueno, dado los tiempos que dice la autopsia, ¿no es cierto?, cuando se produce la muerte de la pequeña, cuando ella hace todos estos análisis frente a las cámaras, ya sabía ella que estaba muerta, ¿no? Si ustedes ven el video, se va a encontrar con una mujer que está declarando, una tía preocupada para que se encuentre, ¿no es cierto?, a su sobrina. O sea, esa capacidad de mentir tan fríamente y de elaborar todo un personaje de tía preocupada, eso puede serlo solamente un tipo de personalidad que llamamos psicópatas. ¿Sí? Y eso no es producto de un hecho que uno ha realizado por primera vez, entiendo. Digo, uno no se convierte automáticamente en un actor de sí mismo para inventar un personaje. No. Generalmente, ¿no es cierto?, ya hay toda una trayectoria de educación dentro de su propia psicopatía, ¿no? Entrenamiento, ¿no? Claro. Hay que aclarar que cuando digo psicópata, a pesar de la palabra, no estamos hablando de enfermos, sino de forma de ser, y son personas que se caracterizan por no tener ni culpa ni responsabilidad, ni interesarle las consecuencias de sus actos negativos sobre los demás. Pero sí responsabilidad jurídica, ¿no? Sí, por supuesto. El artículo 34 establece que comprenden este tipo de casos la criminalidad del acto y saben dirigir sus acciones. No solamente la comprenden, sino que a veces disfrutan la comprensión y decir que eso está incorrecto. Vemos que esta persona ya tenía antecedentes, en el caso del tío, que tenía el tema... Bueno, los límites en esta persona no existían. Y es muy importante observar en todos los videos que hubo cómo existía una suerte de manipulación por parte del autor, que es el tío, a la partícipe, que es la tía. ¿Cómo lo hacía? Muy simplemente. Él rodeaba, mientras ella hablaba frente a los medios, rodeaba la escena cargando a su hijo para de algún modo ver por dónde andaba la investigación y qué hacer con el cuerpo, y por otro lado también poder escuchar lo que ella decía, si se equivocaba o no. Y entonces llega un momento en una escena, él le quita los auriculares y le interrumpe la entrevista. ¿Por qué la interrumpe? Porque ella está hablando de más, no está siguiendo sus órdenes. Está diciendo algo que no tenía que decir. Algo exactamente, el estado de sometimiento, más allá de ser patológico y demás, el estado de sometimiento se evidencia claramente en las escenas. De todos modos, quería aclarar que esto es una cuestión de dos personajes psicópatas. No puede ser una complementaria que está siguiendo las órdenes del psicópata y el psicópata. Claro. Acá los dos son psicópatas. Los dos tienen si no, no se puede hacer eso. Ajá. No hay manera, digamos, uno no puede interpretarlo de esa forma. En algún momento aparece información que no había que brindar o uno se quiebra, supongo. Sí, ¿no? Claro. Además, bueno, por la data de muerte y todo lo que conocemos de la autopsia, prácticamente fue de manera inmediata. El mismo día en que desapareció es que la asesinaron. Así dice la autopsia, sí. Recién hablábamos de estos episodios, de estas estadísticas, de algunos lugares. En este caso era la localidad de San Martín, pero digo, ¿podemos anclar estas cuestiones o estos temas en situaciones complejas de vida, digo, en personas que tienen poco acceso a información? ¿O esto es una cuestión que ocurre en cualquier lugar de la ciudad de la República Argentina? En cualquier estatus social, en cualquier parte ocurren estas cosas. Lo que pasa es que los instrumentos de zafar de este tipo de delitos son más estilizados en el tema de gente que tiene dinero para pagar un buen abogado y todo ese tipo de cosas. Claro. Por ejemplo, yo que esta tarde le decía a un colega tuyo, le decía, yo 2 veces por semana aproximadamente recibo llamados de countries donde se producen abuso sexual infantil y lamentablemente me dicen cómo es la manera de no llegar a la justicia y negociar con el agresor para que se vaya del country. ¿Con ese nivel de liviandad? Sí, sin duda. ¿Con ese nivel de liviandad? Sí, sin duda.
negociar con el agresor, con el Sí, abusador incluso para que se vaya. qué carta documento le puedo mandar o qué nota puedo elevar al country sin que nadie se entere, cómo puedo pedir la reserva, donde esto ocurre en espectaculares countries del Tigre o countries de Pilar, espectaculares countries donde todo el tiempo ocurre esto. O sea, los chicos en nuestro país, no importa la clase social que tengan, lo que sí es cierto, lo que dijo el doctor, que evidentemente se defienden mucho mejores aquellos que tienen más herramientas económicas, ¿no? Doctor, en el caso puntual de este tipo de... digamos, de sociedades que se arman, como es el caso de un territorio tomado, donde se llevan adelante otras actividades que a lo mejor no son habituales en otros barrios y demás. Digo, ¿qué pasa con la figura de los niños? Hay como una sensación de que los niños cada vez importan menos y que son como trofeos a partir de los cuales se disputan otras cuestiones de los adultos. ¿Es esto tan así o es solo una sensación? No, ocurre que cuando hay micros grupos, ¿no es cierto?, que toman zonas o lugares, se establecen también un sistema de leyes dentro de ese mismo grupo y un sistema de protección hacia sí mismos, ¿no? Entonces ahí los valores van a depender de los líderes de ese grupo. Y si incluyen, digamos, pervertir a los chicos, lo van a hacer con toda liviandad, ¿no? Más que otra Sin cosa. que eso pese en ninguna conciencia. No, para nada. No, y generalmente los líderes son psicópatas, ¿no?, de los que hacen toda esta... El tema de psicopatía es un problema muy serio, ¿no es cierto? Es un problema social muy serio que realmente no se le está dando la importancia adecuada, porque si no existirían ya protocolos de prevención que no existen. Claro, ¿no? claro. ¿Nos enteramos o sabemos de estos casos cuando ya ocurrieron? Estamos siempre detrás del hecho psicopático y no podemos prevenir porque para los jueces, por ejemplo, no existe la figura del psicópata en el campo de la... justicia de familia, por ejemplo. ¿Eso es una cuestión particular de Argentina? ¿Hay otros países donde entiendo que sí? Digo, en caso hay países que lo toman en serio y realmente... Igual, de todos modos, el tema del abuso sexual y el maltrato de los niños no está realmente resuelto en ninguna parte del mundo. Alemania ha hecho grandes estudios sobre psicopatía, ha hecho graves estudios importantes y donde nosotros, los abogados penalistas, estudiamos y lamentablemente no han encontrado sí ese disfrute por violar la ley, por comprender la criminalidad del acto y seguir. E igualmente llevarlo adelante. Y disfrutarlo. Y disfrutar de eso. Disfrutarlo, esa criminalidad es parte del disfrute. Pero sin embargo todavía no tienen la respuesta. En el avance de lo que será la investigación, como última pregunta para ambos y con los perfiles de cada uno de ustedes, ¿cuáles son los próximos pasos en términos de las pericias y demás, doctor? Digamos, ¿qué es lo que debieran hacer en términos de avanzar sobre estas figuras de los dos tíos que ya declararon, o en realidad declararán mañana frente al fiscal, pero digo, ya asumieron su responsabilidad? ¿Y qué viene después sobre esto? Bueno, lo que viene después es que se hace habitualmente, es como una especie de protocolo, aparte de la declaración, toda la parte legal que ya corresponde a los abogados, dentro del terreno mío es el tema del peritaje, ¿no? Un peritaje psiquiátrico, un peritaje psicológico, donde ahí se establece qué tipo de personalidad o un acercamiento a ese tipo de personalidad y si comprendieron o no, ¿no es cierto?, lo que estaban haciendo en el momento del crimen, ¿no? La última, doctora, ¿qué pena puede caberle si efectivamente se comprueba? Bueno, hay que tener en cuenta que no podemos decir que el homicidio sexual, el femicidio sexual está descartado. Por el contrario, tiene todos los indicadores claves de un femicidio sexual de una niña. Esto es clave. O sea, que es un criminis causa. En principio, el artículo 80 del Código Penal establece la pena de prisión perpetua para aquellas personas que tapan un delito con otro, y en este caso un homicidio, y fundamentalmente hoy hay que tener en cuenta también que se suma un agravante, que es el inciso 11 del artículo 80, que habla del femicidio propiamente dicho, y ahí en este caso es el más grave, porque tenemos que cambiar la terminología de la mujer por una niña, que es un grado más de vulnerabilidad, y que quede claro que esta motivación, y lo dijo hoy el fiscal y no habla porque sí, y lo dijeron hoy la mayoría de los que salieron de la autopsia, es un delito sexual, a pesar, y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el abuso sexual con acceso carnal vía oral no deja secuelas. Entonces, sin embargo, es abuso sexual pero con acceso carnal. es tal vez el peor y el más traumático. Gracias a ambos por haber venido.